Profe, buenas Buenas tardes. tardes. ¿Sí me escucha? Sí, buenas tardes. Dime, Gabriela. Buenas tardes. Buenas tardes. Profe, me voy a conectar en el equipo de cómputo de mi oficina porque en el celular se me... Y por eso aparezco. Pero voy a hacer alguna pregunta e intentar conectarme al celular. Gracias. Soy Gaby Torres. Sí, se me cortaba tu voz, no te entendí muy bien. Solo entendí que te vas a cambiar a una computadora de escritorio. Sí, gracias. Gracias. A ver, muchachos, vamos a empezar la explicación del día de hoy. Bueno, haciendo un resumen de lo de ayer, vimos ingresos. ¿Sí? ¿En qué momento? ¿Qué es lo que se considera ingreso para una persona moral? Vimos que las aportaciones de los socios al capital no son ingresos, las primas cobradas por venta de acciones no son ingresos, los apoyos recibidos por parte del gobierno federal, estatal o municipal, lo que les mencioné ayer como fondo perdido, no son parte de los ingresos o los debemos de eliminar de los ingresos que son gravables para efectos del impuesto sobre la renta. Tampoco son ingresos dividendos provenientes de otras personas morales. Entonces son datos que debemos de tener en cuenta para no duplicar o no pagar un impuesto que no nos corresponde. ¿Qué más vimos el día de ayer? Momento de la acumulación de los ingresos. En el momento en que se emite la factura, aunque no esté cobrada, es una persona moral, en ese caso, ya está destinado esa venta o la regla que se debe de seguir es para acumularla en el ingreso, aunque no esté efectivamente cobrada. ¿Sí? En el momento en que emitimos la factura, en el momento en que entregamos, afectamos el almacén, estamos sacando la mercancía del almacén o ya hicimos el servicio, aunque la factura no esté emitida, también en ese momento debemos de acumular ese ingreso. Y otro momento de acumulación de ingreso es cuando el valor de la contraprestación es exigible, ¿sí? Y ahí les mencionaba, por ejemplo, un arrendamiento, ¿sí? En los contratos de arrendamiento se pacta que la renta el arrendatario me la tiene que pagar pues a más tardar el día 5 del mes, aunque el comprobante fiscal factura no esté emitido, ya es exigible, ¿sí? Entonces el día 5 ya es exigible, en ese momento yo tengo que hacer el registro contable de esa venta y reconocerlo como un ingreso, ¿sí? Acumularlo como un ingreso. Fueron los puntos más importantes que vimos el día de ayer, ¿sí? Hoy voy a ver con ustedes. Vamos a ver
deducciones. Vamos a ver deducciones. Me dicen, por favor, creo que ya le encontré aquí en la configuración. Si se escucha, vamos a apoyarnos en la herramienta para que la misma máquina nos haga el favor de leer. Me dicen, por favor, si escuchan, si no, pues lo leo yo, ¿sí? Empezamos. Capítulo 2. De las deducciones. Sección I. De las deducciones en general. ¿Sí se escucha, muchachos? Sí, maestro. Muy bien. Entonces, seguimos con la máquina. Así vamos a apoyarnos en la herramienta para que nos ayude a leer. Artículo 25. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes. Y las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan en el ejercicio. Estamos hablando de deducciones. ¿Qué es lo que puede deducir una persona moral? Y la primera fracción nos habla de las devoluciones. Si nosotros hacemos una factura y el mismo día, en la tarde o mañana o pasado, el cliente viene y me regresa mercancía porque no cumplía con las expectativas que tenía, yo le tengo que hacer una nota de crédito, ¿sí? Y esa es una deducción autorizada, ¿sí? Una deducción autorizada porque le estoy haciendo una nota de crédito. Para efectos del ingreso, acuérdense que en los pagos provisionales, que ya fue una práctica que terminamos ayer, no estamos considerando deducciones, ¿sí? ¿Con qué nos vamos a ir? Con un coeficiente de utilidad. Un coeficiente de utilidad. Entonces, para efectos del acumulado de los ingresos, nosotros tendríamos que acumular el completo, ¿sí? El de la factura tal como salió. ¿En qué momento vamos a considerar esta deducción por una devolución? En la declaración anual. Cuando hagamos la declaración anual, ahí es donde consideramos todas las deducciones y ahí es donde obtenemos un nuevo coeficiente de utilidad. Pero para efectos del pago provisional, nosotros tenemos que irnos por la facturación de la venta, ¿sí? La devolución o bonificación se hace a través de una nota de crédito y esa se considera hasta la declaración anual. ¿Qué más podemos deducir? 2. El costo de lo vendido. El costo de venta, ¿sí? En una empresa, ustedes vieron, me parece que ya vieron personas físicas, en una persona física, todas las compras, si es que solamente comercializa, una persona física registra todas las compras directamente al gasto, ¿sí? Directamente al estado de resultados en compras. Podemos llamar una cuenta así, compras. Una persona moral no, una persona moral tiene que llevar forzosamente el método de los inventarios perpetuos, que es donde manejamos la cuenta en activo circulante de almacén o inventarios, y ahí el costo de ventas, pues acuérdense que es inventario inicial más compras o adquisiciones del periodo, menos inventario final y obtengo el costo de ventas. ¿Sí? Entonces ahí costo de lo vendido es parte de las deducciones autorizadas, ¿sí? A lo que me dedico, a qué se dedica la empresa, si es comercializadora solamente, si está comprando solamente el producto para venderlo, o si es una empresa que fabrica, que transforma materia prima, pues ahí tendríamos que llevar todo el proceso de la contabilidad de costos, ¿sí? Entonces, el costo de lo vendido, parte de las deducciones autorizadas, ¿sí? ¿Qué otra deducción podemos hacer? 3. Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones. Gastos netos. Si mi cliente está fuera de la ciudad donde yo radico y me regresa alguna mercancía que yo le vendí hace unos días, dependiendo de lo pactado con él, si esa devolución incurre en algún gasto por fletes, por acarreo, por lo que sea, pues esos gastos también son deducibles, ¿sí? También sería deducible, yo pago la factura por el acarreo y la puedo meter perfectamente en mis deducciones autorizadas, siempre y cuando el acuerdo con el cliente esté pactado así, ¿sí? ¿Qué más es deducible?
4. Las inversiones. Las inversiones. Cuando estábamos viendo cómo actualizábamos la parte por deducir de la camioneta que se vendió en los pagos provisionales, vimos o les expliqué que cuando la ley nos habla de inversiones, esa palabra inversiones la podemos asociar a diversas situaciones. Y una inversión, por ejemplo, pues una inversión en un banco, una inversión en valores, una inversión en la bolsa en acciones de la Bolsa Mexicana de Valores. En fin, la palabra tiene muchas connotaciones. En este caso, en la ley, inversiones se refiere a activos fijos, ¿sí? Cuando la empresa invierte una cantidad grande de dinero en activos fijos, recordemos que el activo fijo es parte de la maquinaria, el equipo de transporte, el equipo de cómputo, son parte del activo fijo. Son bienes que la empresa adquiere, pero no para ser vendidos, sino para ser utilizados, ¿sí? Que me ayuden a generar ventas. Entonces, ahí la ley, cuando la ley del impuesto sobre la renta nos hable de inversiones, se va a estar refiriendo a los activos fijos. ¿Qué más podemos deducir? ¿Qué más podemos deducir? Deducciones autorizadas, estamos en deducciones en general. Los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor o por enajenación de bienes distintos a los que se refiere la fracción 2 de este artículo. Los créditos incobrables, y me regreso, bueno, aquí lo puedo volver a hacer. Cuando hago una venta, pues afecto clientes por 100 pesos, ventas por 100. Ahí ya está registrada la venta, ya transcurrió un año de que no pude hacer ese cobro, ¿sí? Entonces, créditos incobrables, voy a afectar una cuenta de gastos, la subcuenta sería así, créditos incobrables, y cargo por 100 pesos y elimino clientes. Y se convierte en una deducción autorizada, es un gasto, está registrada directamente en el estado de resultados. ¿Y cuál es el documento que me va a amparar ese crédito incobrable? Pues toda la negociación que hice con el cliente para poder cobrarle, no lo logré y al final pues estoy optando por mandar ese gasto a crédito incobrable y genero una nota de créditos. Y entonces también los créditos incobrables son deducciones autorizadas. Repito, en los pagos provisionales, ustedes recordarán, es una práctica que terminamos ayer, no tomamos en cuenta las deducciones. Ahí nos vamos con un coeficiente de utilidad para el pago provisional. Ya en la declaración anual es donde sí tomamos en cuenta las deducciones, ¿sí? La próxima semana, el próximo jueves, ya nos vamos a ir metiendo poco a poco a cómo se hace el cálculo de una declaración anual y vamos a ver que se consideran pues todos los ingresos, todo lo que es acumulable y todas las deducciones, ¿sí? Todas las deducciones autorizadas. Ahorita estamos viendo qué es lo que podemos deducir en una persona moral. Entonces ahí nos habla la fracción quinta de los créditos incobrables. También forma parte de las deducciones autorizadas. La fracción sexta que nos dice... Vi las cuotas a cargo de los patrones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, incluidas las previstas en la Ley del Seguro de Desempleo. Todas las cuotas pagadas al Seguro Social, acuérdense que ahí pagamos Seguro Social, retiro, cesantía y vejez y Infonavit, todo eso pagado al Seguro Social es parte de las deducciones autorizadas. ¿Sí? Esta es una arma importante que ustedes deben de tener como contadores cuando es muy común que los patrones no quieran dar de alta o no quieran registrar a los empleados en el Seguro Social porque es un costo, ¿sí? Es un costo que es deducible, ¿sí? No es nada más págame las cuotas al Seguro Social y se acabó, ¿sí? Lleva un beneficio, ¿por qué? Porque estoy poniendo a mis empleados en riesgo y con mayor razón si la empresa se dedica a alguna actividad riesgosa, peligrosa, como el manejo de electricidad, manejo de soldaduras, manejo de gas, de solventes, de químicos, todo eso. Entonces, la empresa tiene la obligación de inscribir a sus empleados en el Seguro Social. ¿Y cuál es el beneficio que tengo? Pues en un accidente el Seguro Social se hace cargo del empleado, ¿sí? Yo me deslindo, ¿por qué? Porque para eso estoy pagando un seguro.
Si un empleado, Dios no lo quiere y toco madera, pero se me muere, pues el Seguro Social se encarga de todo. ¿Sí? Yo estoy pagando cuotas y el Seguro Social se hace cargo de todo eso, de todo el proceso, y obviamente a mí me aumentan las cuotas del Seguro Social. ¿Cuál es el beneficio que yo tengo? Que son deducibles, ¿sí? Me reducen la base gravable por consiguiente, por consecuencia, el impuesto a pagar es menor, ¿sí? Entonces, ventajas, muchas. Tener a los empleados registrados al Seguro Social sí me va a costar, pero en un problema grande el Seguro Social se hace cargo de todo el problema, y para mí ese gasto se convierte en deducible, ¿sí? Es un gasto deducible al 100%, ¿eh? Aquí no hay de que el 40, de que el 50, aquí es el 100% de las cuotas son deducibles. Recordemos que el Seguro Social es un concepto, muchachos, tripartita. ¿Interviene quién? Interviene el patrón, que es obviamente el que está recibiendo todo el beneficio, el que está poniendo a los empleados en riesgo. Interviene el empleado también con una parte, se le retiene una parte mínima también de las cuotas al Seguro Social, y también interviene el Estado, ¿sí? El gobierno federal a través de los subsidios que le otorga el Seguro Social. Entonces es un concepto tripartita, por eso digo tripartita, porque se forma por tres partes, ¿sí? Gobierno, patrón y empleado. Pero esas cuotas son totalmente deducibles, ¿sí? 100% deducibles. ¿Qué nos dice la fracción séptima? 7. Los intereses devengados a cargo en el ejercicio, sin ajuste alguno. Los intereses que hayamos pagado nosotros por un crédito bancario, en el que tengamos obviamente la factura, ¿sí? Cada mes que el banco nos cobra los intereses, nos va a estar cobrando capital e intereses. El capital no es deducible porque solamente lo tenemos registrado en un pasivo, lo vamos amortizando poco a poco. Lo que sí es deducible es el costo financiero que tiene ese crédito, llamado comúnmente intereses. ¿Sí? Intereses, el banco me debe de emitir una factura, y los intereses que me cobre por el crédito que yo le estoy pagando son deducibles. ¿Sí? La fracción octava que nos dice: 8. El ajuste anual por inflación que resulte deducible en los términos del artículo 44 de esta ley. Este artículo lo vamos a ver la próxima semana. Ya les había comentado que aquí podemos obtener un ajuste anual, ya sea deducible o acumulable. ¿Sí? Cuando es deducible, forma parte de mis deducciones autorizadas, ¿sí? Entonces, ahí está la fracción octava. Fracción novena. 9. Los anticipos y los rendimientos que paguen las sociedades cooperativas de producción, así como los anticipos que entreguen las sociedades y asociaciones civiles a sus miembros, cuando los distribuyan en los términos de la fracción 2 del artículo 94 de esta ley. Ayer veíamos que el momento de la acumulación de los ingresos, en una persona moral, es cuando se emite la factura, cuando se entrega el bien o se hace el servicio, o cuando es exigible. Por ahí veíamos una salvedad en las sociedades y asociaciones civiles, que nos poníamos de acuerdo ayer que ese tipo de sociedades, su forma de tributar es en base a flujo de efectivo, en base a lo efectivamente cobrado contra lo efectivamente pagado. Y veíamos por ahí también en ese mismo párrafo que el CIMAS, por ejemplo, el sistema de aguas, o la empresa que recolecta o hace la recolección de la basura, en el campo del doméstico, del servicio doméstico, tienen que hacer su declaración también en base a lo efectivamente cobrado, ¿sí? Entonces, las sociedades y asociaciones civiles no reparten dividendos. En ese tipo de asociaciones y de sociedades no lleva el mismo tratamiento fiscal que una sociedad anónima o que una sociedad de responsabilidad limitada, donde ese tipo de empresas, de las utilidades obtenidas, a sus socios les reparten dividendos. En este caso, en estas sociedades no, sociedad civil y asociación civil no. Este tipo de sociedades le van repartiendo a sus socios, conforme va transcurriendo el año, esos remanentes, ¿sí? Remanentes de anticipo a rendimientos, le llaman en ese tipo de sociedades, ¿sí? Y esa entrega
de esos anticipos de rendimientos se convierten en una deducción autorizada. Deducción autorizada para ese tipo de sociedades, ¿sí? Sociedad civil y asociación civil. No es diferente con una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada, que esas empresas al año, una vez terminada su asamblea ordinaria, toman la decisión de repartir o no las utilidades y se van en el concepto de dividendos. ¿Qué más es deducible? La fracción décima. X las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal, complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social, y de primas de antigüedad constituidas en los términos de esta ley. El monto de la deducción a que se refiere esta fracción no excederá en ningún caso a la cantidad que resulte de aplicar el factor de 12 y 47 al monto de la aportación realizada en el ejercicio de que se trate. El factor a que se refiere este párrafo será del 12 y 53 cuando las prestaciones otorgadas por los contribuyentes a favor de sus trabajadores, que a su vez sean ingresos exentos para dichos trabajadores, en el ejercicio de que se trate, no disminuyan respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior. Bien, aquí lo que tenemos, muchachos, es que las reservas para fondos de retiro, hay empresas que tienen empleados ya con muchísima antigüedad, empleados muy viejos, y cuando un empleado de esos se les retira a las empresas, les pueden hacer un hoyo, un boquete muy grande financieramente hablando, porque se les tiene que liquidar al 100%, primas de antigüedad, retiros, indemnizaciones, y una serie de factores ahí que a las empresas les puede pegar, les puede hacer un hoyo en el flujo de efectivos. Y entonces las empresas, ¿cómo se preparan? Pues hacen reservas, y van creando reservas de fondos para retiro y jubilaciones del personal, y eso dice que lo podemos deducir aplicando el factor. Vamos a suponer que a un empleado le dimos 100 pesos, lo único que puedo deducir, dice ahí, lo tengo que multiplicar por el factor de 0.47, o sea, 47 pesos es lo que puedo deducir, 53 pesos se va a no deducibles, ¿sí? Para efectos fiscales, estoy hablando de efectos fiscales. En la contabilidad, acuérdense que también en una de mis clases pasadas les mencioné, no se casen con la contabilidad no es igual que lo fiscal, ¿sí? Y para ello vamos a hacer una conciliación contable fiscal en la declaración anual. Entonces, estamos hablando de que para efectos fiscales, ¿sí? De esa parte que yo estoy pagándole a los empleados o la reserva que estoy creando, solamente es deducible el 47%. El 53% no. Y cambia o se invierten los papeles, deduzco el 53, no deducible el 47, cuando dice aquí, cuando las prestaciones otorgadas a los empleados no hayan tenido modificaciones de un ejercicio a otro, ¿sí? Entonces, ahí estaríamos hablando, pues, de revisar esas prestaciones a los empleados para poder deducir ya sea el 47 o el 53%. Esos son tipos de deducciones. No sé si tengamos alguna pregunta aquí. La nómina es deducible. No, profesor. Muy bien, vamos a continuar con el artículo 27. Este nos habla de las deducciones autorizadas. ¿Cuáles son los requisitos? Sí, los requisitos que debe de reunir una deducción. Si yo estoy considerando una deducción, ¿qué requisitos debe de tener? Sí, entonces vamos a empezar a leer el 27. Artículo 27. Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos: y ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, salvo que se trate de donativos no onerosos ni remunerativos, que satisfagan los requisitos previstos en esta ley y en las reglas generales que para el efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria, y que se otorguen en los siguientes casos. Bien, ahí me detengo un poquito. Característica principal, muchachos, de las deducciones autorizadas, y lo tengo inclusive ahí remarcado en azul, fracción primera: debe ser estrictamente indispensable para los fines de la actividad del contribuyente. Y para eso me voy a las normas de información financiera. ¿Sí? Postulado básico
postulado básico en la norma A2, que son los postulados básicos, y me voy al postulado básico de sustancia económica. Sustancia económica, ¿a qué se dedica el cliente? ¿Sí? Primero, antes que nada, debo de conocer cuál es la actividad del cliente. Ese es mi punto de partida para poder determinar qué tipo de contabilidad le voy a practicar, cómo van a ser sus declaraciones, la información que yo le voy a estar enviando periódicamente al SAT. Todo eso depende de la actividad. Debo conocer la sustancia económica de esa empresa, es decir, cuál es su actividad principal, ¿sí? Y teniendo en cuenta ya cuál es su actividad principal, entonces yo mismo voy a determinar en base a mi criterio profesional qué es deducible y qué no puede ser deducible, atendiendo a lo que dice aquí la fracción primera. Ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente. Y aquí les hago una pregunta. Si yo tengo una estación de venta de gasolina, una gasolinería, necesito forzosamente las bombas para despachar el combustible, ¿sí? Llegan los vehículos, les conecto la bomba, la manguera de la bomba, y por ahí, a través de ese medio, yo les despacho el combustible. Si una bomba se me dañó, ya no tiene remedio, voy a tratar de conseguir una bomba nueva. A lo mejor no la consigo ni aquí en México, la puedo conseguir en China, la puedo conseguir en Estados Unidos, en algún otro país. Esa bomba que voy a sustituir por la que se dañó, ¿es deducible, muchachos? Sí, porque es estrictamente necesaria. ¿Cumplimos con lo que dice ahí, Abril, de ser estrictamente indispensable? Pues sí, profesor, porque sin la bomba no puede operar. Exactamente, ¿sí? Así de sencillo, ¿sí? Es estrictamente indispensable para que yo pueda operar, para que yo pueda vender la gasolina, ¿sí? Cumple con la disposición, con la primera disposición de cuáles son los requisitos que debe de tener una deducción autorizada. La bomba perfectamente cumple con el requisito. Fíjense bien, en esa misma gasolinería, en la oficina, por ahí tengo un área destinada al cuarto donde hacemos las juntas de socios. Son 4 socios. Y el contador les dice, señores, necesitamos reunirnos. Y ya los reúne en una asamblea, ahí mismo en las instalaciones de la gasolinería. Y ahí les dice, necesito una pantalla de 65 pulgadas o 70 pulgadas para poder proyectarles en las asambleas, pues todos los números, la posición financiera de la empresa y todo. Necesito una pantalla. ¿Es deducible? Para mí, sí. Para ti sí, Abril. Cumple con la primera disposición, Abril. Es estrictamente indispensable. O sea, si no tengo la pantalla, a eso me refiero. Si la pantalla no estuviera, ¿yo dejo de vender el combustible? No, no lo dejo de vender, pero también necesito la pantalla para administrativamente, no sé, organizarme, tener mejores propuestas, mejores proyectos, o sea, sacarle provecho a esa pantalla, pero no cumple con lo número 1, o sea, si en la pantalla no voy a dejar de vender gasolina. Muy bien. Y si se fijan ahí, muchachos, todos, pues es cuestión de criterios, ¿sí? Cuestión de criterios. O sea, ¿cómo se lo puedo defender a un probable auditor de la autoridad, un auditor del SAT? ¿Sí? Si estoy comprando una pantalla de 60 pulgadas, ¿cómo le voy a hacer para defenderla si un auditor del SAT me la observa, ¿sí? Y me la quiere quitar de las deducciones autorizadas? Entonces, lo que me está diciendo su compañera Abril es muy válido, ¿sí? ¿Cómo le hago para defender? ¿Sí? Esa es la parte, ¿sí? Y pues se va mucho al criterio, pues, del contador, ¿sí? ¿Cómo le hago para defender esa deducción? ¿Sí? Esa deducción que yo ya consideré como deducción autorizada, y el auditor del SAT puede venir y me puede decir, esa deducción te la vamos a tumbar
y cómo le haría para defender esa deducción, ¿sí? Otro ejemplo. Tengo una tortillería y tengo 3 máquinas, es una tortillería grande. Tengo 3 máquinas de esas que trabajan con la masa hacia arriba y luego va pasando la tortilla y la va haciendo la cocción en la banda, así en el comal y todo. Es una tortillería y tengo 3 máquinas. Y luego ese mismo, en este mes de abril, los socios se reúnen y dicen, vamos a comprar una máquina de coser de uso industrial, de coser ropa, no de coser tortillas. Es deducible. La máquina esa de coser para hacer ropa, ¿es deducible para la tortillería? No tiene que ver con el giro de la empresa. No tiene que ver con el giro de la empresa. ¿Alguien me da otro comentario? No sería deducible, Abril. ¿Por qué? Porque no cumple con el primer punto de requisitos de las deducciones. No es estrictamente indispensable y aparte no cumple con el giro de la empresa. Pero, fíjense bien, pero si el día 1 de abril, hoy, entro a la página del SAT, ya hice todo mi proceso con el notario y se hicieron las modificaciones adecuadas legalmente y estoy ampliando mi objeto social. Y hoy, 1 de abril, entro a la página del SAT y amplío mis obligaciones. Voy a seguir teniendo la tortillería, pero también voy a abrir un negocio de confección de ropa. Ya le estoy avisando al SAT que mis actividades se van a diversificar. Compro la máquina de coser. ¿Es deducible? Sí, bueno, para mí sí ya es deducible porque ya tengo otro giro comercial en el que la máquina de coser sí es indispensable para lo que yo pretendo vender y sin ella no puedo hacerlo. Ok. Entonces, son Pero situaciones... dijo que, Dime, Daniel, te escucho. pero comentó que ¿cuándo se hace el movimiento? ¿Antes o después? No, vamos a suponer que le doy a conocer nuevas disposiciones fiscales al SAT el día 1 de abril, o sea, el día de hoy. Ah, ok. Y hoy compro la máquina. Ah, muy bien, sí, sí, sí. Coincide, o sea, debe coincidir. Perdón, maestro. Dime, Mayra. Una disculpa, me tengo que retirar. Me acaban de hablar de la escuela de mi niña que se sintió mal. Ok, bueno, entonces nada más para que escuches, veas la clase completa un día que puedas, ¿sí? De los siguientes. Sí, claro que sí, maestro. Muchas gracias. Nos vemos. Bueno, entonces, si se fijan, pues aquí es cuestión de criterio, muchachos, ¿sí? Cuestión de criterio y les mencionaba hace unos minutos, ¿cómo puedo hacerle para defender esa deducción? ¿Sí? Esa deducción que yo voy a considerar como deducción autorizada y si un auditor del SAT viene y me la quiere quitar, pues ¿cómo la voy a defender? ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer para que esa deducción no me sea eliminada? Que tenga que recalcular pagos provisionales, declaración anual y un montón de cosas que se suscitan después de haber hecho alguna modificación. Entonces, pues considerando ese primer punto, debe ser estrictamente indispensable, pero hay situaciones que puedo modificar, por ejemplo, la de la tortillería, que estoy ampliando obligaciones, estoy dando de alta un nuevo giro comercial, entonces ahí en ese caso, pues la máquina de coser sí sería deducible. En el caso de la pantalla, que les dije de la pantalla para la misma gasolinería, pues ahí es cuestión de criterios, ¿sí? ¿Cómo le hago para defender esa deducción? Después nos habla aquí que debe ser estrictamente indispensable, dice, salvo que se trate de donativos. Pues un donativo no es estrictamente indispensable para que yo pueda operar, pero tampoco nada me impide que yo le pueda otorgar dinero a alguna institución. ¿Sí? Hay límites, que aquí un poquito más adelante viene cuánto es el límite para un donativo. A mí nadie me prohíbe que yo le pueda regalar todos mis bienes a alguien, ¿sí? El problema está en que para la deducción autorizada yo tengo un límite. Yo le puedo dar 200 millones de pesos a alguien,
pero yo nada más puedo considerar como deducción autorizada un cierto porcentaje de eso, ¿sí? Aquí un poquito más adelante viene. Entonces ahí nos dice que los donativos, pues ya sea que los entreguemos a empresas privadas, al gobierno, a la federación, entidades o municipios, pues ahí eso sí sería deducible hasta el límite que un poquito más adelante se menciona, ¿sí? Donativos a las entidades a que se refiere la fracción, el artículo 82, el 79, el 82, todos esos son donativos y eso viene en el título 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es la que nos habla, este título nos habla de las personas morales con fines no lucrativos, ¿sí? Ahí está, por ejemplo, pues el Teletón, Cruz Roja, Cáritas, una serie de empresas que hacen servicio de beneficencia social, toda esa parte de los donativos que nosotros les entregamos a esas empresas, pues son deducibles hasta cierto porcentaje y pues ahí me pone las reglas, ¿sí? ¿Qué reglas deben de tener para poder ser deducibles, ¿sí? Entonces aquí abajo está el párrafo que dice cuánto es lo que podemos deducir. Vamos a leer este que está aquí arriba. Tratándose de donativos otorgados a instituciones de enseñanza autorizadas para recibir donativos del título 3 de esta ley, los mismos serán deducibles siempre que sean establecimientos públicos o de propiedad de particulares que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación, se destinen a la adquisición de bienes de inversión, a la investigación científica o al desarrollo de tecnología, así como a gastos de administración. Hasta por el monto, en este último caso, que señale el reglamento de esta ley, se trate de donaciones no onerosas ni remunerativas y siempre que dichas instituciones no hayan distribuido remanentes a sus socios o integrantes en los últimos 5 años. Entonces, las empresas reciben los donativos, los canalizan a la beneficencia social. En el caso de una escuela, pues tiene que tener el reconocimiento de validez oficial, ahí dice, en términos de la Ley General de Educación, que le va a otorgar la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? Entonces, en esos casos, estamos cumpliendo con todos los requisitos, con toda la reglamentación necesaria para que yo pueda hacer deducible ese donativo, ¿sí? Es un donativo y aquí dice cuánto es el monto máximo que yo puedo deducir en mi declaración anual. El monto total de los donativos a que se refiere esta fracción será deducible hasta por una cantidad que no exceda del 7% de la utilidad fiscal obtenida por el contribuyente en el ejercicio inmediato anterior a aquel en el que se efectúe la deducción. Es decir, si en el año anterior, 2021, que es la declaración que estoy presentando en estos meses, marzo y abril, mi utilidad fiscal fue de 1 millón, yo puedo otorgar donativos hasta por 70,000 pesos. No otorgar donativos, puedo deducir donativos hasta 70,000 pesos. Los donativos pueden ser mayores, pero mi deducción máxima es de 70,000 pesos, ¿sí? Atendiendo a lo que dice este párrafo, que no debe exceder del 7% de mi utilidad fiscal del ejercicio anterior, ¿sí? Si aquí hace una combinación, dice cuando se realicen donativos al gobierno. Cuando se realicen donativos a favor de la federación, de las entidades federativas, de los municipios, o de sus organismos descentralizados, el monto deducible no podrá exceder del 4% de la utilidad fiscal a que se refiere este párrafo, sin que en ningún caso el límite de la deducción total, considerando estos donativos y los realizados a donatarias autorizadas distintas, exceda del 7% citado. Ok, puedo combinar entre organizaciones privadas y el sector público, pero en términos globales, la deducción por donativos no puede exceder del 7% de mi utilidad fiscal del ejercicio pasado. Fracción 2. 2. Que cuando esta ley permita la deducción de inversiones se proceda en los términos de la sección 2 de este capítulo. Que cuando nos permita deducir inversiones, acuérdense que inversiones quedamos de que son activos fijos, ¿sí? Los activos fijos llevan un apartado especial, ¿sí? Un apartado especial en el que nos va a decir cuánto podemos deducir de cada uno de los tipos de los activos fijos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Fracción tercera.
3. Estar amparadas con un comprobante fiscal y que los pagos cuyo monto exceda de $2,000.00 se efectúen mediante transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México. Bueno, aquí me detengo un poquito, corrijo, muchachos. La aplicación menciona como $2,000, no son $2,000, son $2,000. Dice estar amparadas con un comprobante fiscal. Las deducciones deben de tener el comprobante fiscal, ¿sí? Y que los pagos cuyo monto exceda de $2,000 se efectúen mediante transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones del sistema financiero, ¿sí? Los bancos. Un gasto mayor a $2,000 debe ser pagado vía electrónica o con cheque nominativo. ¿Sí? Dice ahí transferencia, ahí me quedé y luego más adelantito dice cheque nominativo, aquí está cheque nominativo de la cuenta del contribuyente. También puede ser pagado con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, con una tarjeta de servicios o con una tarjeta que tengamos por ahí de algún monedero electrónico. Todo debe ser electrónico, debe quedar registrada tanto en la cuenta del vendedor como en la cuenta del comprador la operación, ¿sí? Entonces, nos dice que cuando es mayor a $2,000, la operación no puede ser pagada en efectivo, ¿sí? Y hay una salvedad en la gasolina. Vamos a ver aquí el párrafo que sigue. Tratándose de la adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, el pago deberá efectuarse en la forma señalada en el párrafo anterior, aun cuando la contraprestación de dichas adquisiciones no excedan de $2,000.00 y en el comprobante fiscal deberá constar la información del permiso vigente, expedido en los términos de la Ley de Hidrocarburos al proveedor del combustible y que, en su caso, dicho permiso no se encuentre suspendido, al momento de la expedición del comprobante fiscal. Si se fijan en este párrafo aquí en la ley, es un párrafo adicionado, reformado, en la última reforma fiscal del año pasado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre del 2021. ¿Qué le agregaron a este párrafo? Porque nada más le agregaron algunas cosas. Le agregaron eso que está en azul, ¿sí? Para que yo pueda deducir la gasolina, independientemente del precio que tenga la nota de venta o la factura, puedo haber comprado 2 litros de gasolina y gastar $50. Ahí también debo de haberla pagado vía electrónica. La gasolina en ningún momento me permite hacer la deducción si la factura me dice que fue pagada en efectivo. Cualquier importe de gasolina debe de ser pagado vía electrónica. Y luego dice ahí en la primera parte en azul, la factura de la estación de gasolina debe constar la información del permiso vigente, ¿sí? Todas las gasolinerías tienen un permiso emitido por la Secretaría de Energía, ¿sí? Entonces, debe de tener la factura ese número de permiso. Y nosotros debemos cerciorarnos que la factura tenga el permiso vigente, ¿sí? Es público, podemos investigar en la Secretaría de Energía si el número de permiso que está plasmado en la factura está vigente. Si no cumple con esos requisitos, la factura de la gasolina simple y sencillamente se convierte en no deducible, ¿sí? Entonces, ahondando un poquito en esto, el gasto mayor a $2,000, cualquier gasto mayor a $2,000 debe ser pagado vía electrónica. Cualquier compra de gasolina, dime. $2,000 netos o masiva. No, netos, incluido el IVA. Ok, gracias, profe. ¿Sí? Cualquier compra de gasolina, independientemente del valor, debe de ser pagada vía electrónica. Dice ahí un poquito más abajo, las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones a través de los medios establecidos en el primer párrafo de esta fracción, cuando las mismas se efectúen en poblaciones o en zonas rurales en donde no haya servicios financieros. Pero aun cuando vamos en la carretera, pues en la carretera ya prácticamente los negocios tienen conexión a internet
Hay máquinas de tarjeta de crédito, podemos pagar con tarjeta de crédito y débito sin ningún problema, salvo que sea una población muy alejada de la civilización, obviamente, sí las hay, ¿sí? Y ahí donde no tengamos ningún acceso a banco, no tengamos acceso a internet, no haya manera de hacer pago vía electrónica, pero en esos casos la estación de servicio tiene que tener la autorización, sí, tiene que tener la autorización por parte del SAT. No es tan fácil decir, yo estoy retirado de la primera ciudad más grande donde hay internet, entonces estoy relevado de todos esos pagos vía electrónica. No, tenemos que solicitarle un permiso al SAT y donde el SAT nos va a autorizar, sí, efectivamente tú estás en un área donde no hay servicios financieros, ¿sí? Los pagos que se efectúen mediante cheque nominativo deberán contener la clave en el Registro Federal de Contribuyentes del que emite el cheque, ¿sí? De quien lo expide. Dice, así como en el anverso se refiere al frente, el otro es el reverso, ¿sí? El anverso es el frente del cheque, anverso del mismo, la expresión para bono en cuenta del beneficiario. Para que yo pueda hacer deducible un gasto mayor a 2,000 pesos y que pagué con cheque, lo tengo que hacer nominativo, no lo puedo hacer al portador, lo tengo que hacer nominativo, el nombre del beneficiario, y ponerle al frente esa leyenda, ¿sí? Para bono en cuenta del beneficiario. Las empresas pues mandaron a hacer un sellito que dice esa leyenda para bono en cuenta del beneficiario. Si no tengo o si estoy fuera de mi oficina y voy a pagar con un cheque, traigo la chequera en mis manos, no traigo ese sellito que dice para bono en cuenta del beneficiario, ¿sí? ¿Qué debo de hacer? La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito me dice que puedo emitir un cheque cruzado. Aquí tengo un formato de un cheque cruzado, déjenme quitar la ley, buscar ese cheque, denme un momento. Profe, ahí decía que el que tenía que tener la clave del o sea, del registro federal, pero supongo que no es el RFC en sí, sino, o sea, la razón social con la que está dada de alta, ¿verdad? No, sí debe de tener el RFC. El RFC del titular de la cuenta de cheques. De quien lo emite, ¿verdad? Sí, de quien lo emite. Ok, perfecto. Pensé que del que lo recibía. No, de quien lo emite, ¿sí? Y los bancos sí, los bancos a partir de que salió la disposición, pues se encargaron de imprimir todos los talonarios de cheques ya con el Registro Federal de Causantes del cuentaviente, ¿sí? Muy bien. Miren, este es un cheque cruzado, muchachos, en caso de que no tenga a mi alcance el sellito ese que dice para bono en cuenta del beneficiario. Yo emito el cheque normalito, normal, cheque número 41, 22 de septiembre del 17, 40,000 pesos, el nombre y mi firma, ¿sí? Y abajo está la banda magnética donde está el número de cuenta y el número del cheque. Para que haga las funciones del sellito ese que dice para bono en cuenta del beneficiario, yo le hago esas dos rayas en forma diagonal al cheque. Ese cheque, cuando se presenta en ventanilla bancaria, el cajero que atiende la operación en el banco no lo puede pagar, ¿sí? Lo debe depositar a una cuenta a nombre del beneficiario. Si lo quiero depositar a nombre de Juan Pérez, el cajero del banco me va a decir no es posible porque el cheque viene no negociable, ¿sí? Y esas dos rayas en diagonal significan eso mismo que está mencionado en la ley, ¿sí? Para bono en cuenta del beneficiario, ¿sí? No sé si conocían este cheque, ¿sí? Está en la ley de títulos y operaciones de crédito, en donde podemos cruzar el cheque, se llama cheque cruzado, y hace las funciones de un cheque no negociable. No sabía yo, profe. Bueno, ya lo saben, ¿sí? El cheque se puede cruzar y una persona, otra persona, el cheque para empezar no puede ser endosado, ¿sí? Lo debe de depositar el beneficiario en su cuenta, ¿sí?
No es posible que el banco lo pague mientras el cheque venga cruzado, ¿sí? Cruzado y con mayor razón si trae esa leyenda de para abono en cuenta del beneficiario, ¿sí? Ahí regresé a la ley, ahí estaba en ese último párrafo de la fracción tercera, ¿sí? Donde dice cómo debe de emitirse el cheque. Y debemos de cumplir con esa disposición fiscal, porque si no cumplimos con esa disposición fiscal, algún auditor del SAT nos va a revisar las operaciones y se va a dar cuenta que el cheque fue cobrado en efectivo, ¿sí? Y esa deducción nos la puede tumbar, ¿sí? Nos la puede quitar. ¿Cómo se da cuenta el auditor que el cheque fue cobrado en efectivo? Porque en mi estado de cuenta bancario aparece cómo se cobró. Si el cheque fue depositado a nombre de una persona, ahí aparece a nombre de quien se le depositó, ¿sí? O el RFC a nombre del beneficiario del cheque. Bien. Fracción cuarta. Registradas debidamente en contabilidad y obviamente que me hagan la función de disminuir mi base gravable una sola vez. No puedo duplicar deducciones o las facturas no las puedo duplicar, ¿sí? Una sola vez, cuidar esa parte contablemente hablando. Fracción quinta, cumplir con las obligaciones establecidas en esta ley y las demás disposiciones fiscales en materia de retención y entero de impuestos a cargo de terceros o que en su caso se recabe de estos copia de los documentos en que consta el pago de dichos impuestos. Tratándose de pagos al extranjero, estos solo se podrán deducir siempre que el contribuyente proporcione la información a que está obligado en los términos del artículo 76 de la ley, ¿sí? ¿Cómo hago una factura por servicios profesionales? Vamos a suponer que de servicios profesionales, régimen de persona física con actividad profesional, me está cobrando, denme un momentito. Los servicios profesionales son por esa cantidad y luego le agregamos el IVA. Ese sería mi total. Pero esta operación, si se la hacemos a una persona moral, estamos hablando del título 2, personas morales, una persona física le hace servicios profesionales a una persona moral, lleva retenciones, ¿sí? Retención ISR, 10%. El 10% de la actividad son 1048.95 y retención IVA, 2/3 partes, ¿sí? Del IVA causado. ¿Cuál es mi IVA causado aquí? 1,678 entre 3 por 2. Sería la retención de IVA neto a pagarle al profesionista. Me debe de quedar en 10,000 pesos si estoy bien en el cálculo. ¿Sí? Entonces dice aquí, la deducción por servicios profesionales debes de cumplir con las obligaciones establecidas en esta ley y en las demás disposiciones fiscales. Obviamente aquí lleva dos retenciones, lleva retención de renta y retención de IVA. En materia de retención y entero, se lo retengo, ¿sí? Esta operación se da el 1 de abril. Registro contablemente como un impuesto por pagar. La retención es un impuesto por pagar y lo debo de pagar a más tardar el 17 de mayo del 2022. ¿Sí? Una vez que haya concluido el mes de abril, hago mi contabilidad, hago el cierre del mes, determino impuestos por pagar y se paga el 17 de mayo. Entonces aquí dice que debo de cumplir con la obligación de la retención. ¿Qué pasa si un profesionista me presenta una factura y no agrega
las retenciones. Me dice, no, es que a mí otras empresas nunca me lo han cobrado, nunca me lo han aplicado. Yo tengo la obligación y no me puedo fijar en lo que estén haciendo las otras empresas, ¿sí? Puede venir un auditor del SAT y decirme, págame las retenciones. Yo se las pagué porque, fíjense bien, si el profesionista me presenta la factura sin retenciones, me la va a presentar así. Yo le pagué 12,167, cuando le debía haber pagado 10,000. Entonces, a él le pagué las dos retenciones, se las pagué al profesionista, pero si el SAT me la observa la operación, le voy a tener que pagar las dos retenciones al SAT, que es la de 1,048 y la de 1,118.88. ¿Sí? Entonces, dice ahí cumplir. Aunque, profe, aunque el profesionista haya cumplido él a su vez enterando esos impuestos. Sí, porque es obligación tuya, Abril, ¿sí? Es obligación tuya hacerle la retención. Cuando un profesionista te factura servicios, ¿sí? Servicios, hay que hacerle la retención, ¿sí? Y ahí ahorita, conforme avancen, Sí, no sé profe, gracias. si ya vieron IVA, por ahí tienen ya la disposición legal, ¿sí? Entonces, si un profesionista les dice, no, es que nunca me la han aplicado, no, es que esto, no, es que, o sea, ellos van a querer ganar, ¿sí? Pero ustedes van a decir, pues mira, según las disposiciones fiscales, aquí está, ¿sí? Yo tengo que hacerte la retención. Nos convertimos en recaudadores en el trabajo que tiene que hacer el SAT, que es recaudar, lo hacemos nosotros, porque simple y sencillamente le retengo y lo tengo que enterar, ¿sí? Al siguiente mes. Es por protección nuestra, ¿verdad? Así es, por protección Sí. nuestra, ¿sí? Sí, porque pues él pues, puede hacer o no el desglose de la factura, pero nosotros sí. Así es, ¿sí? Y tú tienes la obligación de hacer el pago, ¿sí, Daniel? Tienes la obligación de hacer el pago de las retenciones. ¿Y a quién se las pagas? Se las pagas a Hacienda. Sí. No se las pagas a él, ¿sí? Entonces, ahí, ojo, cuidado con esa parte, ¿sí? De la retención. Igual arrendamiento, si una empresa moral, una persona moral, tiene unas oficinas, por ejemplo, o tiene un local comercial y el arrendador es una persona física, también sucede esto mismo, ¿sí? Es igualita la factura, nada más arriba, en lugar de servicios profesionales, sería arrendamiento, igualito, ¿sí? Entonces, ahí, pues, mucho cuidado en esa parte, ¿sí? Arrendamiento y servicios profesionales. Estoy hablando de servicios profesionales en el régimen de persona física con actividad empresarial y profesional, pero también acuérdense que a partir del 1 de enero entró en vigor el régimen simplificado de confianza. El IVA no cambia, el IVA sería igualito, pero por una actividad de 10,000 pesos, como está aquí, la retención de impuestos sobre la renta anda como por ahí del 1%, ¿sí? Baja la retención del impuesto sobre la renta, se quedaría como en el 1%. Entonces, nada más tener en consideración cuál es el régimen, ¿sí? El régimen fiscal en el que la persona nos está facturando. Bien. Profesor. Sí. ¿Y la retención tiene que venir siempre en el mismo documento fiscal o si ya la expidió normal, puede hacer otro documento, no sé, una nota de crédito por ese importe? Nota de crédito no, Abril, tiene que hacer una CFDI de retenciones. Ah, ok, perfecto. Sí, de retenciones, sí, donde él manifieste que yo le estoy reteniendo. No sé si te tocó hace algunos años que se hacía una constancia de retenciones por separado, ¿sí? Se hacía la factura y cómo le demostrabas tú al SAT que habías retenido o que la persona moral te había retenido. Se hacía un comprobante de una retención y se firmaba tanto por el que recibía el servicio como por el que facturaba. Ahora no, se eliminó esa parte, está en miscelánea fiscal, donde se elimina la emisión de la factura por retenciones si lo manifiestas directamente en la factura. ¿Sí? En la factura debe de ir y ahí ya eliminas esa parte de que tengas que hacer la retención por separado. Eso bien, no lo sabía. Gracias, profe. Muy bien. Los pagos que a la vez sean ingresos en los términos del artículo 1 del título 4. El título 4, muchachos, es el que nos habla de las personas físicas. Personas físicas, ¿sí? Capítulo 1, régimen de salarios.
¿sí? Los pagos que a su vez sean ingresos en los términos del capítulo primero del título 4 se podrán deducir siempre que las erogaciones por concepto de remuneración, retenciones correspondientes y las deducciones del impuesto local por salarios y en general por la prestación de un servicio personal independiente consten en comprobantes fiscales emitidos en términos del Código Fiscal de la Federación y se cumpla con las obligaciones a que se refiere el artículo 99, fracción 1, 2, 3 y 5 de la presente ley, así como las disposiciones que en su caso regulen el subsidio para el empleo y los contribuyentes cumplan con la obligación de inscribir a los trabajadores en el IMSS cuando estén obligados a ello en los términos de las leyes de seguridad social. Y el artículo 99 nos habla de las obligaciones de los patrones. Ya estamos en el título cuarto, estaríamos ahí en el título cuarto, que es el que nos habla de personas físicas. Aquí estamos en el título 2, estamos viendo requisitos de las deducciones. ¿Qué necesito para poder deducir la nómina? Tener inscritos a los empleados en el Seguro Social. Esa sería la segunda obligación. La primera es que le debo de emitir un comprobante fiscal. ¿Sí? Por eso les decía, todos, sin excepción, facturamos. Si vamos a la tiendita de la esquina y se niega a facturarnos, puedo levantarle una denuncia en el SAT, vienen, lo revisan, lo multan, la multa anda como en 15,000 pesos por omisión, ¿sí? Y esa persona se va a tener que regularizar. Aunque le compre una bolsa de servilletas, 1 kilo de tortillas, una pasta, X, lo que le esté comprando, la empresa, la tiendita me tiene que facturar. Los empleados tenemos que facturar, no nosotros, no lo hacemos nosotros, lo hace nuestro patrón, pero es una factura al fin de mes. ¿Preguntas? Sí. ¿Sí? No. Tratándose de la prestación de servicios especializados o de la ejecución de obras especializadas a que se refiere el artículo 15D, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación. Aquí estamos hablando del REPSE, ¿sí? Registro de Servicios Especializados, ¿sí? El contratante deberá verificar cuando se efectúe el pago de la contraprestación por el servicio recibido que el contratista cuente con el registro a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, deberá obtener del contratista copia de los comprobantes fiscales por concepto del pago de salarios de los trabajadores con los que le hayan proporcionado el servicio o ejecutado la obra correspondiente, el recibo de pago expedido por institución bancaria por la declaración del entero de retenciones de impuestos sobre la renta que les retuviste a los empleados, del pago de las cuotas del seguro, al Seguro Social, así como el pago de las aportaciones al Infonavit. El contratista estará obligado a entregar al contratante los comprobantes y la información a que se refiere este párrafo. Adicionado, dice ahí, el 23 de abril del 2021, párrafo adicionado, ¿sí? Y entró en vigor el 1 de julio de ese mismo año, el año pasado. Desde que este gobierno que tenemos ahorita, muchachos, entró en funciones, manifestó su idea de regular lo correspondiente a las outsourcing. Y este gobierno ha tenido muchos errores, pero también tengo que reconocer algunos aciertos. Y a mí me parece uno de ellos, ¿sí? El haber eliminado las outsourcing, porque era un abuso en términos muy generales de las empresas hacia los empleados, ¿sí? Por ahí me tocó agarrar a un cliente que le iba a llevar toda su información contable fiscal, y a los empleados los tenía en una outsourcing, ¿sí? Y le digo, oye, le digo al socio, no estás tratando con un producto, no estás tratando con un artículo, ¿sí? Estamos hablando de personas, ¿sí? Estamos hablando de personas y no puedes, o sea, simple y sencillamente no puedes estar dañando a la gente así de ese modo, ¿sí?
No sé cuál sea el punto de vista de ustedes, muchachos, pero yo siempre, antes de que se regulara esto, estuve en contra de las outsourcing, ¿sí? Porque abusaban en gran medida de los empleados. Eran muy pocas las outsourcing que de alguna manera cumplían. Así es. Eran Muy, muy pocas. Y la verdad que las otras sí era muy grosero la cantidad de evasión de así es. impuestos, ¿verdad? Pues perjudicaban tanto a la recaudación federal, o sea, no pagaban las retenciones y perjudicaban al empleado, sí, que era lo que a mí Sí, más sí, me sí. causaba así como que ruido, ¿no? Entonces, bueno, Incluso, dime, Abril. profe, por ejemplo, incluso dentro de la misma empresa, operarios al mismo nivel, los que eran empleados por la empresa tenían prestaciones y salarios muy diferentes al del outsourcing que era contratado externo. Y eso es una discriminación para mí. Exacto. No, y aparte también de cuando las antigüedades, profe, antigüedades de trabajadores, cuando llegaban y les hacían una oferta determinadas outsourcing, pues los cambiaban de empresa al final del día. Así es, y luego los dan de baja en diciembre para no pagarles prestaciones, Sí, aguinaldos, cortar su antigüedad, la cortan sí. en diciembre y luego en enero los vuelven a contratar. La cortan en diciembre, pero no los indemnizan, ¿sí? Ese es el problema, no hay la indemnización de, ok, te estoy cortando ya tu antigüedad, pues me tienes que indemnizar con los 90 días, con mi prima de antigüedad y con todos los conceptos que implican una indemnización a un empleado. Yo estoy Es un abuso. consciente, sí, 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 por donde lo quieras ver, sí, yo estoy consciente, muchachos, de que si yo voy a ser el contador de una empresa, pues yo tengo que velar por los intereses de mi patrón, sí, de la empresa, pero no es posible que no me pueda sensibilizar por los otros, sí, por los empleados, que finalmente los Profe, empleados, y fue así como que algo de moda, ¿no, profesor? Porque, por ejemplo, aquí en Saltillo se abrieron varios despachos precisamente manejando nóminas de outsourcing. ajá, Mi hija fue una de ellas que empezó a trabajar en un despacho, de hecho era jurídico contable. Y digo yo, pues se supone que estás fuera bueno, yo sentí que es fuera de la ley, ¿verdad? Porque pues era el abuso para los trabajadores en el sentido de que pues no tenían las prestaciones como debía haber sido, pero también estaba la parte legal. Entonces sí, como que sí, en ese sentido fue mucho abuso y aquí en Saltillo se puso mucho de moda y hay muchos, o sea, no sé si sigan funcionando o no, ¿verdad? Porque ahora, por ejemplo, mi hija se quedó sin trabajo en la pandemia y ya no se quedó en el despacho, pero sí fue una situación de moda aquí. Yo creo que más que todo por la evasión. por muchos sentidos, ¿no? Siempre estuve y Sí. yo lo manifesté hace 12 años. No estoy de acuerdo con el procedimiento, la forma de actuar de las outsourcing. Estaba esperando mucho que se hiciera esta reforma. Afortunadamente salió el año pasado, ya está regulado. Está prohibido ya que tengas a empleados así en outsourcing, salvo que cumplas con las disposiciones del registro especial por servicios, ¿sí? Entonces, qué bueno por parte de los empleados, sí, tengo que estar, o sea, yo soy una parte que debe estar en medio, sí, en medio de patrón y en medio de empleados. También tengo que tener a los empleados contentos porque, pues, son los de la Exacto. fuerza laboral, ¿no? Es la Sí, fuerza sí, laboral. sí. Si al empleado lo tengo contento, el empleado no va a trabajar al 100%, muchachos. Si También tengo, hacen a la empresa, ¿verdad, profe? sí, es beneficio para la empresa, ¿sí? El empleado no va a trabajar al 100, el empleado va a trabajar al 101%, ¿sí? Va a dar un extra y sin pedirme nada a cambio, ¿eh? Nada más por tenerlo contento. Entonces, aguas, hay que ver esa parte también, pues ser sensibles porque no nos gustaría estar en esos zapatos, la verdad, a mí no me gustaría estar en esos zapatos, ¿sí? Entonces, pues hay que pelear y pugnar en base a nuestra experiencia, a nuestro criterio que ya vamos a tener como contadores, pues tratar de persuadir, sí, convencer a los socios de las empresas de que los empleados se tienen que registrar en el Seguro Social. Si a mí me Sí. preguntan, eh, va a entrar un empleado nuevo y va a tener un contrato de prueba por 3 meses.
Me dicen los socios, lo vamos a dar de alta en el Seguro Social hasta el día número 91. Le digo, a ver, espérame, o sea, estás poniendo al empleado en riesgo desde el primer día. Y él también, profe. Entonces hay que darlo de alta en el seguro desde que entra, ¿sí? Desde que pone sus pies en la empresa, desde ahí ya está en riesgo. Entonces hay que darlo de alta desde ahí. ¿Sí? Entonces, bueno, son cosas que desafortunadamente los dueños de las empresas están muy enmañados en esa situación, entonces hay que ir cambiando, sí, cambiando un poco. Bien. Profe, sí. y aparte en la Ley Federal del Trabajo ya no hay de qué periodo de prueba por tanto tiempo. Creo que a partir de los, si no mal recuerdo, 30 días, él ya se convierte en un empleado de, pues, de confianza, ya con todos, como todos los demás, así tengan tanta antigüedad. Creo que eso ya tanto tiempo de prueba ya no existe. No, la Ley Federal del Trabajo te dice que 6 meses, aunque el patrón no te haya hecho contrato físico, contrato en papel firmado por los dos, la Ley Federal del Trabajo asume que ya existe ese contrato. Pero la realidad, profe, no se lleva. Pero en conciliación y arbitraje sí te apoyan, ¿eh? Ah, no, bueno, sí, ya cuando, a eso es a lo que me refiero. La realidad es que a veces se siguen haciendo ese tipo de prácticas. Y hasta cuando hay un juicio o algo así por el estilo, pues se reconoce. Inclusive me tocó ver empresas que, digo, he agarrado algunos clientes y me ha tocado ver empresas que en los expedientes de los empleados les hacen firmar una hoja en blanco. Sí. O sea, también es una práctica, ¿sí? Es una práctica pues muy mala vida. De hecho, esa práctica la hacen en la parte gubernamental, por ejemplo, en el cambio de periodo de en la presidencia municipal, les hacen firmar la hoja en blanco para el momento que termine el periodo, pues en automático se van, o sea, y es algo que ellos aceptaron, ¿verdad? En los cambios de poder o del mismo municipio. Desafortunadamente, cuando una persona anda buscando trabajo, va a aceptar todas las condiciones que la empresa le ponga. Porque quiere el trabajo. Sí, porque quiere el trabajo, ¿sí? Yo lo hice, profe. A mí me hicieron firmarlo, pero era muy joven. Tenía 19 años y no se me hizo nada extraño, pues lo firmé y cuando tocó el caso de que me embarazara y me finiquitaran, realmente lo tomaron como una renuncia mía. Exacto. Sí, aunque ahí te puedes ir a juicio y se manda tu carta firmada hace 4 años, hace 5 años a un calígrafo y va a decir, no, pues esta carta no tiene validez porque fue, se dice, no tengo la palabra ahorita en mi memoria, pero fuiste inducida a firmar esa carta, ¿sí? Entonces, hace 4 años. Entonces, no sé. Pero bueno, así están las cosas en las empresas, muchachos. Ustedes, bueno, ya como contadores, pues vamos a tener que ir cambiando la mentalidad de los patrones, de los dueños de las empresas, pues sensibilizar un poco, ¿no? Porque pues no nos gustaría estar en ese lugar. ¿La palabra es coerción, profe? Sí, exactamente, sí. Fuiste... como obligado, ¿no? Obligado, exactamente. Fuiste obligado a firmar, ¿sí? Entonces, sí se puede ser esa palabra, ¿sí? Bien, vamos a continuar, muchachos, porque el tiempo es muy corto, ¿sí? En la fracción sexta. No está leyendo, profe. A ver. Déjenme ver. Vi que cuando los pagos cuya deducción se pretenda realizar se hagan a contribuyentes que causen... ¿Ahí se oye ya? Sí, se escucha. Sí, profesor. En el impuesto al valor agregado, dicho impuesto se traslade en forma expresa y por separado en el comprobante fiscal correspondiente. Asimismo, deberán cumplir con la obligación de retención y entero del impuesto al valor agregado que, en su caso,
se establezca en la ley de la materia. Ok, dice aquí que cuando a cualquier pago lleve implícito el impuesto al valor agregado, lo tenemos que hacer de forma expresa, o sea, plasmarlo en la factura y por separado, ¿sí? Desglosado por separado. Y asimismo dice que deberemos de cumplir con la obligación de la retención y el entero, el pago de ese IVA, ¿sí? Entonces, en esos casos, cuando la factura lleva IVA. En los casos en que las disposiciones fiscales establezcan la obligación, en los casos, aquí lo voy a leer, espérenme. En los casos en los que las disposiciones fiscales establezcan la obligación de adherir marbetes o precintos en los envases y recipientes que contengan los productos que se adquieran, la deducción a que se refiere la fracción 2 del artículo 25 de esta ley, solo podrá efectuarse cuando dichos productos tengan adherido el marbete o precinto correspondiente. ¿Qué es un marbete y qué es un precinto, muchachos? Un marbete es como una leyenda. ¿Y un precinto? ¿Cómo? Es como una identificación, ¿no? Miren, un marbete es, no sé si han visto en las botellas de vino, sobre todo, cuando traen un código QR pegado y dice Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sí. Ese es el marbete, ¿sí? Si nosotros tenemos la precaución, muchachos, y si no, tómenlo muy en cuenta, porque nos pueden dar gato por liebre si es que nos gusta el vino. Cuando compremos una botella de vino, con su celular, escaneen ese código. Les va a decir cuándo entró al, si la botella es extranjera, les va a decir cuándo entró al país, quién la importó, todos los datos de importación. Y eso que nos da a entender que la botella es legal, que no es adulterada. ¿Sí? El marbete lo llevan botellas hasta de 1,5 litros. El precinto es lo mismo, pero ya como una tira que llevan las botellas de mayores a 1,5 litros. ¿Sí? Entonces, ya saben cómo verificar una botella de alcohol, ¿sí? No se dejen engañar. Sí. Hay que verificarla, ¿sí? Perfectamente en la tienda en la que anden, en Soriana, Walmart, en H-E-B, donde estén, chequen la botella, ¿sí? Chequen la botella que sea legal. 7, que en el caso de intereses por capitales tomados en préstamo, estos se hayan invertido en los fines del negocio. Una empresa puede haber pedido un préstamo y prestárselo a un socio. Una práctica mala, pero sí se da. Entonces, que los intereses se los voy a deducir siempre y cuando ese capital lo haya invertido en el negocio, ¿sí? Tratándose de pagos que a su vez sean ingresos de contribuyentes personas físicas, de los contribuyentes a que se refieren el 72, 73, 74 y 196 de esta ley, así como de aquellos realizados a los contribuyentes a que se hace referencia al último párrafo de la fracción primera del 17 y de los donativos, estos solo se deduzcan cuando hayan sido efectivamente erogados. ¿Sí? ¿Cuáles son esos artículos 72, 73, 74? El 72 son los coordinados, vamos a ver ese régimen ya al final del curso. Ese régimen se refiere a las compañías de autotransporte, tanto terrestre, perdón, tanto de carga como de pasajeros, el 72 y el 73. El 74 nos habla de las AGAPES, que son las del régimen de agricultura y ganadería, y el 196 nos hablaba del régimen de las personas morales por flujo de efectivo, ¿sí? Entonces, dice ahí, cuando yo le haya pagado una factura a esas empresas, la voy a deducir hasta que efectivamente se pague, no cuando la empresa me facture, ¿sí? Entonces, esa sería nada más la salvedad ahí en ese caso de ese tipo de empresas, porque esas empresas tributan en base a flujo de efectivo y estaríamos ahí cumpliendo con la simetría fiscal, ¿sí? Hasta que esa empresa acumule, en ese momento yo deduzco. Fracción novena, que tratándose de honorarios o gratificaciones a administradores, comisarios, directores, gerentes, estos se determinen en cuanto a monto total y percepción mensual o por asistencia, afectando en la misma forma los resultados del contribuyente y satisfagan los siguientes supuestos. Hay empresas grandes que tienen consejos de administración en donde
A los socios se les cita, aconsejan, por eso se llaman consejeros, qué hacer en ciertos trámites, en ciertos momentos de la empresa, en ciertas transacciones. Se reúnen regularmente en asambleas y esos socios llevan un pago, sí llevan un pago por honorarios por estar en el consejo de administración. Y ahí vienen algunas condiciones que tengo que cumplir para poder hacer deducible esa parte, ¿sí? Esa parte de lo que les estoy pagando a los socios, ¿sí? Que el importe anual para cada persona no sea superior al sueldo anual del empleado de mayor jerarquía, ¿sí? Si el empleado gana 15,000 pesos, pues a un socio no le puedo pagar 16,000 por ese servicio, ¿sí? Le tengo que pagar lo máximo, que son 15,000. Que el importe total de los honorarios o gratificaciones no sea superior al monto de los sueldos de todos los empleados, y el inciso C nos dice que no excedan el 10% del monto total de las otras deducciones del ejercicio. Hay que considerar esas partes para poder hacer deducible esos gastos, esos pagos que se les hacen a los socios. La fracción décima dice que los casos de asistencia técnica, de transferencia de tecnología o de regalías, se comprueba ante las autoridades fiscales que quien proporciona los conocimientos cuenta con elementos técnicos para ello. El SAT nos puede pedir esa parte, ¿sí? ¿Cómo es que te estás dando cuenta que la empresa tiene pues esa habilidad, esa facilidad de darme esa asistencia técnica, ¿sí? Y por la cual estoy pagando regalías? El artículo 5 del Código Fiscal de la Federación nos habla de la razón de negocios, ¿sí? Si al SAT se le hace rara alguna operación, me va a pedir la razón de negocios. ¿Qué es la razón de negocios? Demostrarle al SAT que efectivamente la operación se llevó a cabo, ¿sí? ¿Y cómo le puedo hacer para demostrarle que efectivamente se llevó a cabo? Pues con cotizaciones, correos electrónicos, intercambio de información, fotografías, videos, en fin, todo lo que yo pueda reunir para comprobarle al SAT que la operación efectivamente se realizó. Ahí estaríamos cumpliendo con solventar una observación por razón de negocio, ¿sí? Por ejemplo, si estoy metiendo una factura, estoy en un edificio grande, en una nave industrial, y la nave industrial pues ya tiene muy deteriorada la fachada, la mando a arreglar, la mando pintar, son muchos metros, toda la operación me va a costar cerca de 500,000 pesos, pues a SAT se le va a hacer rara esa operación y me va a decir, ¿cómo me compruebas que efectivamente se llevó a cabo esa operación? Pues fotografías, videos, cotizaciones, facturas, compra de material, cuando llegaron los camiones a dejar el material, en fin, una serie de situaciones que me van a servir para demostrarle que sí se hizo la operación, ¿sí? Cuando se trate de gastos de previsión social, las prestaciones correspondientes se otorguen en forma general en beneficio de todos los trabajadores, ¿sí? Es una condición para la previsión social, que esa prestación la deben de tener en general todos. Tratándose de vales de despensa otorgados a los trabajadores, serán deducibles siempre que su entrega se realice a través de monedero electrónico. Nunca es deducible una despensa si se las pago en efectivo a los empleados en su nómina. ¿Qué les debo de dar a los empleados en la nómina como concepto de despensa? Una tarjeta o un vale. Nunca efectivo, ¿sí? Para poderla deducir. Para los efectos del párrafo anterior, tratándose de trabajadores sindicalizados, se considera que las prestaciones de previsión social se otorgan de manera general cuando las mismas se establecen de acuerdo al contrato colectivo del trabajo o contrato ley. Y ahí abajo dice contrato colectivo, está en azul, dice celebrado entre sindicato y empresa, contrato ley, celebrado entre sindicados, empresas de una misma industria. Contrato ley, varios industrias que tienen, están reunidas en un propio sindicato, ¿sí? Como la CTM, por ejemplo, Confederación de Trabajadores de México, CNOP, Confederación Nacional, algo así, no me acuerdo muy bien del nombre, pero esos son contratos colectivos. El contrato colectivo lo firma un sindicato con la empresa, y un contrato ley son varios sindicatos que firman con varias empresas. Entonces quedábamos de que la previsión social debe ser para todos. Dice, en el caso de las aportaciones al fondo de ahorro,
estas serán deducibles cuando, además de ser generadas en los términos de los párrafos anteriores, párrafos anteriores se refiere a que para todos, el monto de las aportaciones efectuadas por el contribuyente sea igual al monto aportado por el trabajador. Si al trabajador le retengo un peso de ahorro, yo le pago otro peso como empresa y ese peso para mí es deducible. La aportación del contribuyente no debe exceder del 13% del salario del trabajador. El 13% es el ahorro máximo al que puede acceder un empleado para que yo lo pueda considerar deducible, sin que en ningún caso dicha aportación exceda del monto equivalente a 1.3 veces la UMA, ¿sí?, elevada al año, y siempre que se cumplan los requisitos de permanencia que establece el reglamento de esta ley. El reglamento de esta ley, muchachos, nos dice que puedo retirar el ahorro 2 veces al año, cada 6 meses, regularmente en junio y en diciembre. La ley del Seguro Social se contrapone y la ley del Seguro Social me dice, no lo vas a integrar al salario diario de cotización, siempre y cuando solamente le permitas al empleado retirar una vez al año, que normalmente es en diciembre. Los pagos de primas de seguro de vida que se otorguen en beneficio de los trabajadores serán deducibles solo cuando los beneficios de dichos seguros cubran la muerte del titular. ¿Sí? Estamos cubriéndonos nosotros mismos, ¿sí? Porque estamos poniendo a los empleados en riesgo, entonces estamos pagándoles ese seguro. También dice que serán deducibles los pagos de prima de seguro de gastos médicos que efectúe el contribuyente en beneficio de los trabajadores. Pues esta prestación se la dan solamente a los empleados de mayor jerarquía, ¿sí? Las empresas así lo hacen. Un beneficio que tienen los empleados de mayor jerarquía que les pagan un seguro de gastos médicos mayores. Tratándose de las prestaciones de previsión social a que se refiere el párrafo anterior, se considera que estas son generales cuando sean las mismas para todos los trabajadores de un mismo sindicato o para todos los trabajadores no sindicalizados. Vamos dividiendo por jerarquía, ¿sí? Sindicalizados y no sindicalizados, o lo que llamamos de confianza, aun cuando dichas prestaciones solo se otorguen a los sindicalizados o solo se los otorguen a los no sindicalizados, ¿sí? Pudiéramos considerarlo como previsión social de un rango y de otro. O sea, profe, que si los seguros de gastos médicos mayores nada más se lo dan al rango de confianza, no te metes en problemas por los sindicalizados. Es deducible, ¿sí? Solamente tienen derecho los de confianza, ¿sí? Entonces, es deducible. Estamos cumpliendo con la ley. Fracción 13, que el costo de adquisición declarado de los intereses que se deriven de créditos recibidos por el contribuyente correspondan a los de mercado. Ahí tenemos que revisar cuando hacemos el proceso de un crédito bancario que esté dentro del mercado, ¿sí? Que no los intereses no estén demasiado elevados, porque simplemente no lo podríamos deducir. Fracción 14, que en el caso de adquisición de mercancías de importación se compruebe que se cumplieron los requisitos legales para su importación, se considerará como monto de dicha adquisición el que haya sido declarado con motivo de la importación. ¿Podemos deducir mercancías traídas desde China? Sí, pero tenemos que haber hecho todo el proceso de la importación, ¿sí? Todo el proceso de la importación, pagado el importe de la importación, los derechos aduanales, en fin, una serie de gastos que se suscitan en los puertos de entrada al país. Si cumplimos con todo ello, la mercancía es deducible, ¿sí? Esa mercancía la podemos considerar como deducción. 15, que en el caso de pérdidas por créditos incobrables, estas se consideran realizadas en el mes en el que se consuma el plazo de prescripción que corresponda, o antes si fuera notoria la imposibilidad práctica de cobro. Y aquí nos dice cuál es esos plazos, ¿sí? Esos plazos de prescripción del plazo. En la clase de ayer, me parece, o en la de la semana pasada, les mencionaba un crédito incobrable que tiene que haber transcurrido un año, ¿sí? Un año para que yo mande esa factura no cobrada a crédito no cobrable, ¿sí? Aquí en la fracción A lo tenemos tratándose de créditos cuya suerte principal, el día de su vencimiento, no exceda de 30,000 unidades de inversión, cuando en el plazo de un año contado a partir de que se incurre en mora, no se hubiera logrado su cobro, en este caso se considerará incobrable en el mes en que se cumpla el año de haber incurrido en mora, ¿sí? Ahí están los requisitos para poder determinar un crédito como incobrable, ¿sí? Me lo voy a brincar.
nos vamos un poquito más adelante para terminar esta parte. Dice, tratándose de las instituciones de crédito en un banco, por ejemplo, tratándose de las instituciones de crédito, se considera que existe notoria imposibilidad práctica de cobro en la cartera de créditos cuando dicha cartera, dice ahí, sea castigada de conformidad con las disposiciones establecidas en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los bancos, por ley de instituciones de crédito, tienen que clasificar a sus clientes, cliente A, cliente B, cliente C, y cliente E. Un cliente A no le causa problemas al banco, realiza sus pagos periódicamente normal, se puede atrasar hasta 30 días, sigue siendo considerado como un cliente A. No hay una reserva. El cliente B ya muestra problemas de liquidez, ya muestra problemas de pago, y ahí ya la ley de instituciones de crédito le dicen a los bancos que tengo que mandar a reserva a un crédito incobrable, una estimación de cuentas incobrables, tengo que mandar el 20%. En un cliente C, tengo que hacer una reserva del 40% de lo que el cliente me debe, y en el cliente D una reserva del 80% y en el cliente E una reserva del 100%. ¿Sí? Entonces, eso es lo que marca aquí la ley como castigo de la cartera, ¿sí? Lo maneja como que la cartera sea castigada. Entonces, debe de conocer el banco a sus clientes para poder determinar en qué clasificación entraría y cuál es la reserva que voy a crear. Obviamente las reservas, si yo estoy creando reservas, me perjudican o me afectan directamente mi resultado fiscal, ¿sí? Porque yo tengo que registrar a gastos contra una estimación de cuentas incobrables. Y entonces mi resultado fiscal se ve afectado cuando yo realizo alguna reserva, ¿sí? Una reserva por créditos incobrables. Fracción 16, tratándose de remuneraciones a empleados que estén condicionados al cobro de los abonos de las enajenaciones a plazo o los contratos de arrendamiento financiero en los que haya invertido, estos se deduzcan en el ejercicio en que dichos abonos o ingresos se cobren siempre que se satisfagan los demás requisitos de esta ley. En la fracción 17 dice, tratándose de pagos efectuados a comisionistas y mediadores residentes en el extranjero, se cumpla con los requisitos de información y documentación que señale el reglamento de esta ley. Si algún comisionista que tengamos trabajando por ahí en el extranjero, tenemos que seguir las normas y tendríamos que ir a ver el reglamento de esta ley. Que al realizar las operaciones correspondientes, estoy hablando de la fracción 18, o a más tardar el último día del ejercicio, se reúnan los requisitos que para cada deducción en particular establece la ley. Tratándose del comprobante fiscal a que se refiere el primer párrafo de la fracción 3 de este artículo, este se obtenga a más tardar el día en que el contribuyente deba presentar su declaración. Esto se modificó. Si yo si a un cliente yo le facturo el día de hoy, 1 de abril, una factura en la modalidad PPD, pago en parcialidades o diferido, y el cliente me pagó el día 25 de abril, yo a más tardar el 30 de abril le tengo que generar el complemento de pago, reconocer que el cliente ya me pagó, ¿sí? Esto está modificado en miscelánea fiscal, ahí están las reglas, en donde nos dice que en el mismo mes debo de generar el complemento de pago para reconocer que ya recibí ese pago, ¿sí? De esa factura que yo generé en la modalidad de pago en parcialidades o diferido. Fracción 19, que tratándose de pagos efectuados por concepto de salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado a trabajadores que tengan derecho al subsidio para el empleo, efectivamente se entreguen las cantidades del subsidio, ¿sí? Ahí tendríamos que irnos a lo del subsidio y determinar si tiene derecho o no tiene derecho, ¿sí? Que el importe de las mercancías, materias, productos terminados en existencia que por deterioro u otras causas no imputables al contribuyente hubiera perdido su valor, se deduzca de los inventarios durante el ejercicio en que eso ocurra, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en el reglamento. Si estoy mandando cantidades grandes de merma, de productos
deteriorados, le tengo que avisar al SAT. Sí, le tengo que avisar al SAT, es lo que me dice el reglamento. Hay que mandarle un aviso al SAT donde le estoy diciendo que voy a destruir X mercancía. Muchachos, yo cumplo con la disposición de enviarle el aviso al SAT. Si el SAT viene y se cerciora personalmente, si viene, qué bueno. Si no viene, no es mi problema, ¿sí? Yo ya le avisé, tengo copia de mi aviso que le hice al SAT, tal día, a tal hora voy a destruir mercancía, la considero como deducción autorizada. Si viene o no viene, no es mi problema, ¿sí? Yo ya le avisé, entonces procedo a hacer la destrucción, ¿sí? Que tratándose de gastos que conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas, aquí nos habla de las cooperativas, ¿sí? ¿Cómo haría yo la deducción en una sociedad cooperativa? Ahí los empleados no se consideran empleados, es una sociedad cooperativa, todos son socios, ¿sí? Si yo trabajo para una sociedad cooperativa, no soy empleado, soy socio de la sociedad cooperativa, ¿sí? Y lleva cierto manejo ahí fiscal y contable, ¿sí? Entonces, pues si trabajamos en una sociedad cooperativa, tendríamos que ver esa ley. Aquí la marca es una ley especial para ese tipo de empresas, ¿sí? Ley General de Sociedades Cooperativas. Bien, el tiempo ya no me alcanzó, muchachos. Terminamos de ver lo que son deducciones autorizadas, todo lo que es autorizado y cuáles son los requisitos que debe de cumplir una deducción. La próxima semana vemos por ahí el jueves el artículo 28. Por ahí anote a alguien en qué artículo seguimos. Artículo 28 nos habla de los no deducibles, ¿sí? ¿Cuáles son los no deducibles? Vamos a ver ese artículo, es un poquito extenso, voy a tratar de verlo rápido para meternos al 44, que es el cálculo ya del ajuste anual por inflación, y luego el 57, que son a partir del 31 que son las inversiones, todos los activos fijos, 31, 32, 33 y 34, y luego el 57, que es la actualización de pérdidas. Eso lo quiero ver en las clases del próximo jueves y viernes, para ya dejar se atraviesan las 2 semanas de vacaciones y luego nos veríamos casi a finales del mes para concluir la declaración anual. Creo que vamos bien, vamos a tiempo, ¿sí? Si tienen alguna duda, muchachos, es el momento. Yo no, profesor. Muy bien. No por lo pronto. Gracias, profesor. Entonces, pues tengan buen fin de semana, muchachos. Nos vemos el jueves. No sé, no he revisado mi correo, no sé si todos subieron su trabajo de la práctica de pagos provisionales, ¿sí? Para considerárselos como participación, ¿sí? Se los encargo, por favor, este fin de semana reviso. Si me falta alguien, pues ya no le voy a dar la oportunidad, ¿sí? Entonces tienen tiempo de subirlo hoy y mañana, probablemente. Muy bien. Muy bien. Sí, profesor, gracias. Cuídense, buen Muy fin de amable. semana. Bonito fin de semana. Gracias. Hasta luego. Bye.